La mala noticia es que la mayor cantidad de entidades tienen competencias compartidas. Y hay un tercer caso de entidades, por lo tanto, entidades que tienen competencias exclusivas y por otro lado tienen competencias compartidas. Esas están fregadas, porque van a tener que como diseñar dos enfoques a la hora que desenvuelvan todos estos instrumentos de gestión, porque tienen los dos tipos de competencias. Entonces, es más bacán cuando tienes competencias exclusivas y depende de ti. Es más complicado cuando tienes competencias compartidas, solamente. Y es más complicado cuando tienes de las dos. Entonces, por eso vamos a tratar de ver esa primera aproximación rápidamente. Y una segunda aproximación es que el instrumento es de gestión, ¿se acuerdan? Y he dicho que lo más importante es la gestión. Y en el Perú hay una norma que te orienta cómo hacer la gestión, que es la norma que se llama la Ley Marco de Modernización del Estado, que sale en el 2002, pero que su correlato más importante, que modela cómo hacerlo, sale en el Decreto Supremo número 004/2013 PCM, que es de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. He visto que en la clase anterior les han puesto una lámina, pero yo lo voy a explicar esa misma lámina desde otra lógica. Lo voy a explicar desde la lógica de la gestión para el instrumento de gestión. Y eso es lo otro que vamos a hacer. Y esa es la parte segunda. Entonces la segunda parte es el contexto en el Perú de cómo yo enfrentar la gestión para hacer los instrumentos. Ahora, conforme vayamos haciendo estos dos contextos, ¿no? La parte conceptual y la parte metodológica peruana, voy a ir explicando los elementos de los instrumentos de gestión. Porque hasta ahí no vamos a ver ningún instrumento de gestión, ¿no? Pero es mejor que sepan eso, para que no la valoren a la hora que hagan la guía de hacer un ROP, hagan la guía de hacer un TUPA, hagan la guía de hacer un manual de procesos, o hagan la guía de hacer un manual de perfil de puestos, o hagan la guía de hacer un cuadro de puestos de la entidad, o hagan la guía de hacer un manual de procedimiento. Para colmo, algunas de esas guías son bien antiguas, antes de que salgan todas estas connotaciones. Pero a mí me gusta, en realidad, no solamente la teoría es la parte conceptual y metodológica. Ahí vamos, es interesante, es importante la teoría, ¿no? Yo siempre valoro la teoría porque es lo que te da contexto para hacer las cosas, pero luego lo más interesante es la práctica, ¿no? Entonces, voy a usar un caso para que vean cómo se mueven los instrumentos de gestión. Y el caso que voy a usar es un caso que va a ser muy amplificado en el Estado, creo yo, en los próximos años, que ya se está dando, que es la transición a la Ley de Servicio Civil. Voy a usar ese caso para que vean cómo entran los instrumentos de gestión y vean cómo es el desenvolvimiento práctico. ¿Y por qué lo voy a usar a propósito? Porque casi todas las entidades teóricamente van a tener que entrar a la Ley de Servicio Civil. Y adivinen qué les pide la ley para entrar. ¿Qué es lo que tienen que mejorar? Su gestión. ¿Y cómo se mejora la gestión? Mejorando los instrumentos. Paso 1. Y luego cuando ya estén con la ley encima, imagínense, ya han hecho los instrumentos, teóricamente han mejorado la gestión, hacen los concursos para que entre la gente ya con plaza definida y estructurada, mejorada, con plata, porque para este año hay 700 millones de soles adicionales para los que van a entrar a la Ley de Servicio Civil. Yo siempre decía, hace 2 años, les decía, cuando salga la ley, lo primero que tienen que hacer es meterse, porque a los primeros que se meten les dan amor, cariño, acompañamiento, todo. Imagínense, 700 millones de soles adicionales en este año. ¿Qué quiere decir? Que les van a pagar más, que les van a dar más cosas. No, por eso que cuesta. Esa es una reforma, cuesta. Antes no, antes las reformas eran medio chistosas, ¿no? Contra tu propia plata, haz tu reforma. No creo que ustedes en su casa tumben una pared y con los mismos recursos que tienen lo van a hacer. Siempre se necesita más. Entonces eso es algo que el MEF ha comprendido. Y este año ya entran entidades. Y una vez que entran, pues la lógica es que entren antes que se acabe el gobierno, para que generen un anclaje y el próximo gobierno lo pueda seguir desarrollando y no de una marcha atrás. Pero lo segundo es que
el instrumento de gestión luego tiene que gestionarse. Porque, me están grabando. El problema cuando graban es que a veces no puedo decir todo. Pero bueno, ya, no importa. Como le decía yo al presidente Servín, ¿no? Le decía, ¿sabes qué? El reto no va a ser implementar la ley y hacer los concursos y que la gente entre al concurso. El reto va a ser, desde la lógica de instrumentos de gestión, que esos instrumentos nuevos, mejorados, con gente mejorada en sus capacidades y en sus políticas y en su gestión de recursos humanos, hagan un mismo trabajo, hagan un peor trabajo o hagan un mejor trabajo. Tienen que hacer un mejor trabajo, porque si la entidad que está con la ley de servicio civil implementada hace un peor o igual trabajo, se van a ir contra la reforma. Van a decir, para eso le pagamos más a los funcionarios públicos, para eso le estamos dando más recursos a los funcionarios públicos, para que me sigan haciendo los mismos problemas. ¿Y dónde se va a visualizar esos problemas? En el funcionamiento. ¿Por culpa de qué? De la gestión. Y una de las cosas que puede generar que esa gestión funcione mal son los instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años? Si su entidad no está en la ley de servicio civil, les van a decir que estén en la ley de servicio civil. Y lo primero que les van a pedir es que mejoren la gestión. ¿Y con qué se mejora la gestión? En teoría, con los instrumentos. Entonces mejórame los instrumentos. Y ahí volvemos a todo lo anterior que les he explicado. Cuando les digan mejora el instrumento, esa es una oportunidad. Pero no para hacerlo copia, pega, chanca y hacerlo como si yo estuviera solito en el Estado, porque si no, lo que va a suceder es que el instrumento no va a tener toda la capacidad de desenvolvimiento que necesita la intervención o tus intervenciones en la lógica de darle un servicio a la sociedad y al ciudadano. Esa es la presentación del curso. Vamos a ver cómo se desarrolla. Si nos queda espacio de tiempo, que es difícil a veces, pero por eso les he entregado las otras láminas, que ahí está un poco desarrollados los instrumentos. De repente al último lo repaso un poco para que se enfoquen ya en el ASI. Pero bueno, esto es modular, tiene esa holgura de repente, pero bueno, creo que con estos elementos que vamos a ver, cuando a ustedes les toca hacer un instrumento de gestión, van a tener una capacidad analítica, que eso es lo más importante, porque ustedes no son máquinas. Cuando uno solamente aplica la directiva, paso 1, paso 2, paso 3, son como máquinas haciendo cosas. Pero si ustedes no razonan, no le colocan inteligencia a ese razonamiento, no estructuran un conocimiento para que esa inteligencia razonada produzca un mejor instrumento, porque así se diseñan los instrumentos, ¿no? Científicamente, van a tener problemas con lo que van a darle como elemento, no a ustedes, porque hay que ser francos, no todos trabajan en el instrumento, trabajan una parte de la organización del instrumento, pero ¿quién lo ejecuta? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo pone en funcionamiento? Toda la organización. Y a veces eso tiene que estar tan comprensivo que toda la organización entienda uno, y eso es un esfuerzo importante, lo mismo, entienda lo mismo, y luego lo aplica adecuadamente en su área de vinculación funcional. Y ese es el esfuerzo que tienen que hacer. Y por último, porque yo supongo que acá hay de varias áreas orgánicas en cada una de las entidades. ¿Cuál es la área orgánica dentro de su entidad que tiene que saber de pe a pa esto? Es las áreas que se llamaban hace siglos de racionalización, que luego se llamaron hace décadas, y lo estoy diciendo a propósito. Lo estoy diciendo a propósito para que se den cuenta que si se llaman así ya están desactualizadas. Pero bueno, primero ojalá que tengan esas áreas, ¿no? Si no tienen esas áreas, preocúpense, ¿no? Porque eso le faltó a su ROF, poner un área que haga eso. Racionalización, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo? Porque el lunes ustedes van y busquen, ¿no? Si hay esa área, ¿habrá esa área? De repente no saben que hay esa área. Buscan en su ROF a ver si hay racionalización. Si no encuentran racionalización, hace décadas se le puso organización y métodos. Organización para la gestión y métodos para hacer los instrumentos. Por eso se llama organización y
¿Cómo se llama? Ya si estás más actualizado, más chévere, ya, en otra nota, siglo XXI, se le está llamando áreas de modernización. Entonces, si ya ves que hay modernización, estamos ya siglo XXI. Lo malo que puede ser área siglo XXI con gente de hace un milenio o de hace varias décadas. Uy, ahí hay un problema, ¿no? O sea, con la metodología anterior, con la aproximación anterior, ¿no? Claro, ¿por qué les digo siglo XXI? Porque les he dicho que en el 2002 nace la descentralización y en el 2002 nace la Ley Marco de Modernización del Estado. Y ese año es vital para todo lo que se está haciendo en torno a eso. Entonces, esas son las áreas. Y plan B, no hay. Claro, no encontré nada, no hay nada, muñeco, todo lo que me he apuntado acá como loco el sábado, no lo he encontrado. Entonces, ¿a quién le tienes que echar la culpa de que es su responsabilidad? A las áreas de planeamiento y presupuesto. Más al de planeamiento. Porque el de planeamiento, ¿qué planifica? La gestión para el funcionamiento que la entidad le tiene que dar a la sociedad y a los ciudadanos. Entonces, si esa área de planeamiento no se ha preocupado de hacer un área que se dedique a hacer esa parte sustantiva, importante para preparar el funcionamiento, ¿no? Es como que tú sacas un restaurante y no arreglas primero las mesas, no metes a la gente ahí, arréglate donde quieras. Si quieres comes en la cocina, yo te tengo en la cocina, si quieres en el baño, en el water, no, tiene que haber una organización y luego abres el restaurante, ¿no? Entonces, esas áreas tienen que existir, pero están asociadas al área de planeamiento. ¿De qué área entonces depende? Del área de planeamiento y presupuesto. Entonces, eso para que sepan a dónde encontrar. Ahora, claro, van a encontrar a veces que esas áreas tienen poca intensidad, tienen poca cobertura. ¿Dónde están? Ahí en un rincón. Tocan la puerta, abre y es una persona ahí, ¿no? Usted, si yo soy el área de eso. No, eso también he visto bastante, en varios y no se imaginan, en niveles institucionales tan grandotes que da pena, ¿no? Después dice, ¿y esta entidad cuántos recursos manejará, no? Tú ves el presupuesto, 5.000 millones de soles. Y su área de organización y método, de racionalización, de instrumentos de gestión, de modernización, una cosita así, 2, 3 personas. Entonces luego te das cuenta por qué la gestión no está bien. ¿Por qué después le echan la culpa a los gestores? Pero de repente el problema no es de los gestores, sino es que de los instrumentos que tienen los gestores para poder desarrollar el funcionamiento de la entidad. Entonces, esta primera aproximación de presentación lo he hecho por dos cosas. Uno, para que sepan todo este marco de actuación. Así, cuando hagan estos instrumentos de acción, así es el pensamiento. Ahora, para que no se olviden de todo lo que he dicho, vamos a ver el contexto y tengan instrumentalización. Pero lo segundo es para esperar que lleguen todos. Pero ahora ya se fregaron los que no llegan, porque ahora sí se van a perder. He hecho ¿cómo se dice? El trailer de la película. Ahora vamos a ver parte de la película, las escenas más importantes. Y ustedes se van a quedar con la tarea de luego mirar toda la película. Primera cosa. Cuando aprendí esto hace años fuera del país, ¿no? Un profesor de Harvard nos enseñó, dice, así se hace en todo el mundo, ¿no? 3 cosas se miran para hacer cualquier cosa de organización y estructura de las entidades, ¿no? Esto tiene que ver con una teoría que se llama teoría de agencias. Acá le llamamos entidades públicas, ¿no? Pero, buenos días. Internacionalmente a las entidades públicas se le llama agencias. Y hay una teoría creada por Harvard que se llama teoría de agencias. Y hay un modulito de esa teoría de agencias que habla sobre el curso que estamos haciendo ahora. Entonces, 3 cosas se miran. Cada vez que ustedes hagan cualquier instrumento de gestión, 3 cosas hay que mirar de manera general. 1, la organización. ¿Pero qué es eso? ¿Qué se mira en la organización? Se mira las materias, las competencias, las funciones y las facultades que tiene la entidad. ¿Y dónde está eso? De manera general, en la ley que crea la entidad pública. Toda la entidad se crea por una norma, por lo general es una ley. En algunos casos, la jerarquía baja, es un decreto. O puede ser
una ordenanza regional o municipal, o un decreto regional o municipal, en el caso de los gobiernos locales y regionales. Una pregunta, ¿todos trabajan en el Estado? ¿Hay alguien que no trabaja en el Estado? Porque una vez así, después de 3 horas de clase me dijo, yo no trabajo en el Estado. Profesor, ¿qué error? ¿Qué estupa? ¿Qué? Porque si no, no hablo con nomenclatura, ¿no? Porque acá en el Estado hay un montón de nomenclaturas, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, cuando vean una nomenclatura, pregunten, ¿no? No sé qué, no me lo digan a las 2:30 a la hora que nos vamos, ¿no? Porque ahí ya no va a haber tiempo para explicarles todo el curso. Entonces, bajo esa lógica de lo que nos estaba comentando, primero, las entidades siempre tienen una norma de creación. Y con esa norma de creación ahí aparece lo siguiente, de manera general, la finalidad de la entidad. De manera un poco más específica, el objeto de la entidad. No aparece objetivo, ¿no? Objeto. O sea, ¿para qué lo he creado? Iba a decir una mala palabra. ¿Para qué lo he creado? ¿Quién lo ha creado? Se supone que lo crea la sociedad a través de sus representantes. Estamos por elegir a esos representantes. Así que elijamos bien porque si no, no vaya a ser que creen algo que nosotros no necesitamos. Entonces se crea por ley o por una norma. Y ahí aparece que las materias en las que puede intervenir, aparece de esas materias las competencias que tiene para intervenir, y de esas competencias de manera más precisa aparecen las funciones. ¿Y hacia dónde tengo que llevar yo? Hacia el desarrollo de las funciones. En el instrumento de gestión es hacia el desarrollo de las funciones, y cuando desarrollo las funciones tengo que precisar las facultades que voy a usar. Y ese primer instrumento de gestión, porque voy a hacerlo así ya el curso, voy a ir hablando de los instrumentos de gestión, que tiene todo eso ya desarrolladito, se llama Reglamento de Organización y Funciones, que es nomenclatura para los privados, ROF, ¿no? Entonces el ROF no es una persona, no es una unidad orgánica, es un instrumento de gestión. Pero luego necesito, el segundo elemento es ver la estructura. ¿Con qué estructura voy a operar? ¿No? Entonces, no es como el ser humano, ¿no? Que ya casi viene con una estructura, ¿cierto? Y luego tú la deformas un poco, la estructura, ¿no? O sea, tú vienes con una estructura genética, ¿no? Cuerpo. Y ya depende de qué hagas con tu cuerpo, puedes terminar desestructurando esa estructura genética. La ventaja que tienen ustedes de la entidad es que tú puedes hacer la estructura. Tú eres el cirujano plástico. O sea, la quiero delgadita, la quiero gordita, la quiero altita, la quiero chaquita, la quiero anchita. No sé, ustedes son los dueños de poder hacer esa estructura. Son los cirujanos plásticos. Ustedes le ponen el ADN, le ponen la genética, le ponen todo. Pero tienen que tener en cuenta, para hacer esa estructura, una parte importante. La estructura sale de la revolución industrial. Se llama división funcional de trabajo. Yo estoy lleno de funciones, facultades, un retafilón, un papel higiénico, un rollo de papel higiénico lleno de funciones y facultades. Pero luego las tengo que organizar para funcionar en una lógica de trabajar el desarrollo institucional de la entidad. Entonces yo tengo que preguntarme, ya tengo las funciones, ahora ¿cómo las trabajo? Y para trabajarlas, ¿qué hago? Yo las funciones las voy agrupando por afinidad. Pero mirando cómo las voy a trabajar. Es decir, cuando hago ese esfuerzo tengo que mirar no cómo las voy a trabajar para mí hacia adentro, sino cómo las voy a trabajar para entregar bienes, servicios, políticas públicas al ciudadano. Y entonces en función a eso voy juntando en diferentes ámbitos de vinculación esas facultades, esas funciones, esas competencias y esas materias. Lo más alto son las materias, lo más específico son las funciones. Y de acuerdo a cómo voy juntando, me van a ir saliendo unidades de división funcional del trabajo. Y claro, si son a nivel de facultades, un nivel. Si son a nivel de funciones, otro nivel. Si son a nivel de competencias, otro nivel. Si son a nivel de materias, otro nivel. Por eso que ustedes habrán visto que un ministerio tiene 2 viceministerios. Pueden ser por las materias o pueden ser por la forma de gestión. Hay 2 formas.
materias. O sea, por ejemplo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay dos viceministerios, de la mujer y de poblaciones vulnerables. Lo han hecho por materias. Pero puede ser por gestión. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene dos viceministerios, uno de políticas y evaluación y otro de prestación. Ahí no es por materia. No es que la inclusión social la han descuartizado en materias, sino que han visto la gestión. Son dos formas de separar. Pero desde lo que separas a nivel material, luego se desagrega a nivel de competencias. Por eso que hay direcciones generales de A, de B, de C, de D. Esas son competencias. Y luego, ¿qué tengo? Funciones dentro de esas competencias. Entonces las direcciones han visto que tienen sus áreas. Divides tú las competencias. Y dentro de las funciones pueden haber facultades. Entonces ahí también puedes hacer subdivisión del trabajo. Entonces en la estructura, el enfoque es la estructuración del trabajo, la división funcional del trabajo. Y una vez que ya tienes los dos, lo tercero es el funcionamiento. Los instrumentos de gestión. ¿Y la estructura dónde va? Porque también va en un instrumento de gestión. Va en el ROF también. ¿Dónde? En la parte de presentación de toda la división funcional del trabajo y luego, de manera más práctica, sinópticamente, ¿no? Para no leerte las 500 páginas del ROF, sinópticamente, ¿dónde va? Va en el organigrama. Entonces, ustedes han visto organigramas que son así, grandotes, altos. Otros han visto que son chatos, otros han visto que son gordos, otros han visto que son un pulpo, y tiene la lógica. Entonces, ¿quién creó eso? El cirujano plástico, que son los de la misma entidad. Nosotros no, nosotros ya venimos con nuestra genética. Ya bueno, si te quieres ir al cirujano plástico te va a costar plata, pero eso es otra cosa. Pero en las entidades tú puedes armar la entidad como tú quieres. Y también, claro, la pueden desarmar. Entonces, ¿cuál es la lógica en la estructura? Mirar cómo voy a dar el funcionamiento. Y en el funcionamiento, ¿qué interesa? Para poder orientar eso. Primera cosa, soy una entidad pública. Entonces, ¿qué interesa? El servicio al... Eso es lo que interesa. Entonces, si yo quiero pensar mi funcionamiento, tengo que pensar cómo el ciudadano necesita que le entregue el servicio. Miren, hay dos formas de pensar eso. O yo pienso en el servicio que le voy a entregar al ciudadano, o pienso en lo que el ciudadano necesita de mí. ¿Cuál es el enfoque de gestión que se hace? ¿La primera o la segunda? La segunda. Eso lo vamos a ver después. Lo voy a abordar después. Entonces yo tengo que, acuérdense, tengo que pensar en lo que el ciudadano necesita. Y a partir de eso que necesita, veo cuál es el funcionamiento que le voy a dar. Y lo segundo que se requiere para hacer funcionamiento, son los procesos. Y ahorita esa vertiente va a venir con mucha fuerza en el Estado. Es más, en los próximos años, quien no sepa de procesos en el Estado va a estar desactualizado. Así que, si quieren aumentar sus capacidades, les recomiendo que este tema lo vean así con toda la amplitud que se ve. Es más, para transitar a la ley de servicio civil, te piden dos cosas. Paso 1, mapeo de puestos. Paso 2, procesos. Y están que sufren las entidades, están que sudan. ¿Por qué? Porque no tienen. O sea, no tienen documentado los procesos. Sí tienen, ¿no? Porque alguien me dijo, no, yo sí sé cuáles son mis procesos. ¿Sí? ¿Y dónde están? ¿Cómo estarán esos procesos? ¿En qué biblioteca, en qué documento estarán de la cabeza? Claro, si hubiera una forma de meter un CV y sacar de repente el archivo sería bacán. Pero también, por eso después la gente dice, no, se fue la persona, se llevó los conocimientos de la entidad, ¿no? Entonces los procesos son una parte importante. La entidad funciona a partir de procesos. Y luego, en el funcionamiento, se necesita que ese funcionamiento tenga dos dimensiones de desempeño bien importantes, ¿no? bien trazadas, bien subrayadas. Entonces yo tengo que pensar cómo hago para tener esas dos cosas a partir de la estructura
y a partir de la organización. ¿Qué son? Uno, la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es el uso óptimo de los recursos que tiene la entidad para la consecución de la mayor cantidad de logro posible que pueda dar la entidad. ¿Qué recursos gestiona la entidad? 4 tipos de recursos. Los recursos normativos, los recursos presupuestales y financieros, los más importantes, los recursos humanos, y cuarto, los recursos materiales, logísticos y ahora los tecnológicos. En esta era que vivimos, los tecnológicos, porque reducen mucho coste de transacción, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de recursos. Entonces, la gente cuando habla de recursos cree que es la plata nada más. Y cree que con la plata soluciona todos los temas. Yo les aseguro que les meto 1.000 millones de soles a sus entidades con los otros recursos iguales que no la hacen. Y me ejecutan de repente el 10% de ese presupuesto. Cuando ustedes piensen los recursos, tienen que pensar en esos 4 recursos. Porque a veces tengo la plata y no tengo la norma autoritativa para gastarme la plata. Puedo tener la norma y la plata y no tengo la gente. Puedo tener la norma, la plata y la gente y no tengo las facilidades materiales logísticas y ahora las tecnológicas. Yo me imagino que a ustedes los dejo en su entidad 10 meses sin internet y les digo, mira, 10 meses vamos a estar sin internet. Se trauma, ¿no? Porque ya están acostumbrados a usar ese recurso tecnológico. No, de repente lo van a hacer, pero van a hacerlo de repente más lento.